Introducción a la ciencia. Conocimiento y ciencia. Proceso por medio del cual el mundo circundante se refleja en la conciencia del hombre. Es un contacto directo de cualquier tipo. Formas de conocer, percepción de los sentidos de las características de los objetos. Conocer es el puente entre la realidad y la percepción de la misma. Conocer es la habilidad humana en la que se relaciona el sujeto y el objeto por conocer. Los elementos del conocimiento se clasifican en cuatro. Sujeto es la persona que conoce. Objeto es lo que se va a conocer. Operación es el acto de conocer. Es el proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto. Y la representación, que trata de reproducir en la mente del sujeto lo que pasa en el exterior. Conocer es un atributo del ser humano. Los seres humanos nos construimos a nosotros mismos en el proceso del conocimiento. Somos el resultado de las experiencias habidas con los objetos de nuestra vida. Se conoce. Conocer es la acción de averiguar por medio del intelecto, la naturaleza y las relaciones existentes entre las cosas. Conocer es aprender, agarrar, atrapar mentalmente un objeto. El origen del conocimiento se puede dividir en experiencia, que son las percepciones de los sentidos, la razón, la capacidad de razonamiento y la intuición o comprensión profunda de algo. El conocimiento, para hacerlo en realidad, debe cumplir con tres condiciones: creencia, verdad y evidencia. El conocer extraña tener o haber tenido una experiencia personal y directa, haber estado en contacto o estar familiarizado con aquello que se pretende conocer. El conocer no implica transmitirlo. Nadie puede conocer por otro. Los saberes son creencias que se justifican por razones. Tener razones suficientes implica que éstas lo sean independientemente de cualquier juicio u opinión particular, que sean objetivas. Las razones, obviamente, suficientes son las que garantizan que la creencia esté determinada por la realidad y no por motivos subjetivos. El saber es directamente transmitible. La creencia es la disposición de un sujeto considerada en cuanto tiene relación con la realidad. Creer algo implica tener una serie de expectativas, de disposiciones que regalan nuestras relaciones con el mundo. El concepto de creencia no responde a un interés psicológico, responde más bien a la necesidad de saber si el objeto de la actitud forma parte o no del mundo real. La creencia se acompaña de elementos subjetivos y afectivos, como los deseos e intenciones. Hay creencias que de hecho aceptamos de manera espontánea, sin acompañarla de razones que las justifiquen. Las convicciones son aquellas creencias vitales que dan sentido a nuestra existencia. Conocer es equivalente o es igual a una experiencia personal o total. Saber es igual a que se puede tener noticia de un objeto sin conocerlo, y esto se puede considerar de una forma parcial. El conocimiento se adquiere de diversas formas y niveles de profundidad y de acuerdo con distintos enfoques culturales. Conocer en un nivel elemental equivale a darse cuenta de las cosas, en tanto que en un nivel más profundo consiste en poseer una clara noción de la realidad que nos rodea, de su estructura y de sus múltiples relaciones. Los niveles del conocimiento, donde los distintos niveles del conocimiento son detectar, observar, describir,
comparar, definir, clasificar, argumentar, explicar, reducir y crear. Los tipos de conocimiento. Se encuentra el espontáneo, que se adquiere de manera cotidiana, sin una planeación y sin utilizar instrumentos especialmente diseñados. En él coexisten elementos racionales e irracionales. La finalidad del sujeto en la relación del conocimiento no es el conocer al objeto, sino solo satisfacer necesidades. Aunque esta relación ya incluye cierto nivel de conocimiento, esta es superficial y acrítico. Está el conocimiento popular o cotidiano. Toda información recibida o transmitida sin referencia ni crítica expresada de las fuentes de donde se tomó o de las razones que le dan validez, también se le llama conocimiento vulgar o común. El conocimiento empírico es el que surge de la experiencia. No sigue un método, es asistemático, se puede obtener al azar. El conocimiento científico exige mayor rigor. Trata de encontrar las regularidades de los acontecimientos para explicarlos, conocerlos y predecirlos. Se genera mediante la aplicación del método científico en los diseños de investigación. Es específico y preciso. Y el conocimiento filosófico es general y comprensivo. Habla de todo sin límites precisos. El filósofo reflexiona sobre los productos de la ciencia, su trascendencia, su valoración en general, busca la integración racional del conocimiento humano en general. Los obstáculos del conocimiento se clasifican en técnicos y culturales. Los técnicos se refiere al nivel poco desarrollado de los instrumentos de investigación, y los culturales tienen que ver con la ideología de la época en la que se vive. Concepto de ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Verificables porque pueden ser comprobados. La afirmación "el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar" puede ser verificada fácilmente utilizando los instrumentos adecuados. Sistemáticamente organizados, debido a que poseen un orden lógico y se relacionan entre sí. Por ejemplo, en matemática, los números naturales son elementos necesarios para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Asimismo, entre estas operaciones existe una vinculación. La multiplicación es una suma simplificada y la división es la operación inversa a la multiplicación. Metodológicamente obtenidos, y ya que son producto de la aplicación de un conjunto sistemático de pasos conocido como método científico. Por tanto, ciencia es diferente a tecnología. La ciencia comprende conocimientos netamente teóricos, que es una ciencia básica o pura, o conocimientos prácticos que pueden ser empleados a corto plazo, que es una ciencia aplicada. Mientras que la ciencia es conocimiento, la tecnología es la aplicación de dicho conocimiento. La tecnología es la actividad que utiliza los conocimientos generados por la ciencia aplicada para satisfacer necesidades mediante la producción de bienes y servicios. Un ejemplo de tecnología es la desarrollada por la industria del calzado deportivo. Al utilizar los conocimientos de la física, la biomecánica y la anatomía para fabricar zapatos con un chip que regula automáticamente la amortiguación según el terreno y el peso del atleta. Entonces, una definición de ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica que se refiere a objetos de una misma naturaleza. La clasificación de las ciencias según Mario Bunge.
Se clasifican en formales y factuales. Dentro de las formales encontramos la lógica y las matemáticas. Dentro de las factuales están las naturales y las culturales. Dentro de las naturales podemos listar la biología, la química, la física, la psicología individual. En las culturales, la psicología social, la sociología, economía, ciencias políticas, historia material, historia de las ideas. Dentro de las funciones de la ciencia, básicamente es explicar, que devela el orden de la realidad como un conjunto de conexiones, relaciones e interdependencias que existe entre los hechos. Predecir y controlar. La sola explicación de los hechos no satisface al científico. Necesita constatar que el comportamiento de la realidad, dadas las condiciones especificadas, se puede manifestar y controlar con un determinado nivel de probabilidad. Esta es la referencia en la cual se tomó como base la información.